Si tomamos en serio la palabra de Dios, y creo que así es efectivamente, al escuchar el Evangelio que hemos proclamado, nuestro ser debiera convulsionarse, porque verdaderamente los principios que nos invita a vivir para nuestra experiencia de vida son principios muy difíciles. Siendo honestos, todos tratamos de vivir la palabra de Dios. Tratamos de obedecer los mandamientos del Señor. Sobre todo en aquello que nos parece lógico ante el entendimiento y la razón. No matarás, pues es muy lógico. No debemos matar. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y cuando repasamos el Decálogo, pues sí, efectivamente a veces nos costará más dificultad que otra, pero estamos todos de acuerdo que esa ley debemos de cumplir por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestras relaciones interpersonales. Claro, respeta a los demás para que los demás te respeten a ti. No te metas con los bienes de otro para que no se metan con tus bienes. Todo eso suena muy lógico a la razón y ciertamente es difícil de cumplir, pero ya de entrada nosotros le damos un valor positivo a esa normativa. Tengo que portarme bien, tengo que buscar a mis padres, tengo que reconciliarme con el hermano, no matar, no robar, no mentir. Pero cuando viene Jesús a darle plenitud a la ley, aquel decálogo que a todos nos enseñaron a sangre y fuego en el catecismo cuando aprendíamos la doctrina, es superado. No significa que haya sido cancelado, pues Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Yo he venido a darle pleno cumplimiento. Pleno cumplimiento le da Jesús cuando nos dice: habrán oído que se dijo, y cita la ley antigua. Y luego Jesús repone: pero yo les digo. Ahí es donde Jesús lleva a plenitud la ley. Jesús cita la Escritura, la ley de Moisés, que nosotros encontramos en el Pentateuco, la Torá, como la llaman los judíos. Pero también Jesús cita la tradición oral. También en el mundo judío había una tradición oral que hablaba del cumplimiento de los mandamientos. Y en esa tradición oral se apoyaba en una ley penal, como las leyes civiles que conocemos hoy día. Y esa ley penal, citada de la tradición oral de los judíos, buscaba el principio del contrapeso, el principio de la reciprocidad. ¿Cuál es este principio? Si tú me pegaste, yo tengo derecho a pegarte. Si tú me quitaste un animal que era de mi propiedad, pues en reciprocidad o como contrapeso, yo tengo el derecho por ley a quitarte un animal que sea de tu propiedad. Es decir, si tú sufrías un daño, la ley te permitía repararlo
haciendo un daño similar al daño que a ti te habían ocasionado. Suena lógico, ¿no? Volvemos a la misma ley que decimos, pues, si suena lógico, pues hay que cumplirla. Ayer tú me trataste mal, ni siquiera me dirigiste la mirada. Bueno, según esa ley, hoy te encuentro yo a ti. ¿Cómo te debo de tratar? Pues como tú me trataste ayer. Te voy a tratar mal y ni siquiera te voy a dirigir la mirada. Esa era la ley de la reciprocidad, la ley del contrapeso. Hablaste de mí, pues entonces yo tengo también el derecho de hablar de ti. Suena lógico. Una ley que era identificada como el ius talionis. Ius, que significa ley. Talionis, que significa del talión. La ley del talión. La ley del contrapeso. La ley de la reciprocidad. Es la versión más primitiva, la ley del talión, de ese principio de contrapeso. Una especie de legislación para hacer justicia privada, para hacer justicia doméstica. La ley lo permitía. Y hoy día seguimos aplicando esa misma ley del talión. Me hiciste, te hago. Me quitaste, te quito. Me ofendiste, te ofendo. Ante esa vieja ley del talión, porque Jesús nos dice, han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Ante esa ley de la reciprocidad, del contrapeso, Jesús nos dice una realidad que no checa con nuestro entendimiento humano. No checa, porque esa es la realidad, no checa. Y aquel que se jacte de cumplirlo, o estará mintiendo, o verdaderamente su nivel de santidad será muy alto. Dios me libre que yo presumiera de cumplir este precepto que Jesús nos invita a cumplir. Dice Jesús, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Qué fuerte, ¿no? Choca contra nuestro entendimiento. Señor, tú me pides a mí que yo no haga resistencia al hombre malo. ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la verdad? ¿Dónde queda la dignidad que tú nos das de hijos de Dios? Yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Miren, yo lo comparto porque es lo que dice el Evangelio de hoy. Pero llevarlo a cabo, honestamente, es algo totalmente incomprensible al entendimiento humano. Ahora bien, si mi razón me dice que eso no se puede, y por otro lado Jesús me dice que es el ideal de vida, ¿qué debo hacer? Difícil, ¿no? Jesús me dice, esa es la forma más noble en la que tú puedes vivir, dar testimonio de Dios en tu vida. Pero por otro lado mi razón dice, no, ni que fuera tonto, ¿cómo me voy a dejar? No es fácil. Yo solamente me quedo con aquella frase que muchas veces nosotros citamos.
Si Dios te lo pide, es porque Él te da los medios. Y si Dios te dice que así es como se vive mejor, es porque Él sabe cuál es nuestra consistencia humana, de qué estamos hechos, y que eso nos humaniza, ennoblece nuestra condición humana. En lugar de buscar la venganza, en lugar de buscar que nos paguen lo que nos hicieron, Jesús nos dice, no, al contrario, si te quitaron uno, dale otro. Si te ofendieron en una mejilla, ponle la otra. Qué difícil es de poder conciliar con nuestro entendimiento estas palabras de Dios. Porque en definitiva, escucha esto. Jesús sugiere que si te hicieron daño, aceptes otro daño igual o mayor del primero que te hicieron. ¿Qué tal? No es fácil, pero es muy noble para nuestra condición de hijos de Dios. Decíamos, ¿dónde queda la dignidad que Dios nos dio de hijos de Dios? Pues la dignidad la enaltecemos cuando al que nos hizo daño le damos otro tanto del daño que nos hizo, del objeto que nos quitó, de las injurias que nos produjo. Fuerte, que nos pone a pensar y ojalá sea objeto de nuestra meditación en este día. En definitiva, el cristiano será objeto de injusticias. No me dejarán mentir. Día con día, aunque nos encomendemos a Dios y a María Santísima, las injusticias siempre acechan a nuestra puerta. Y a veces nosotros ya no sabemos ni cómo defendernos ante tales injusticias. Y hoy viene la palabra de Dios y por medio de Jesús nos dice, en vez de defenderte, o simplemente en vez de resistir la injusticia, sé generoso. Sé generoso con el que te hizo el mal. Y sé generoso de manera incondicional. ¿Se puede? No es fácil. Y menos en una sociedad como en la que nosotros vivimos. Pero es así como Jesús viene a darle plenitud a la ley. Porque no es en el cumplimiento de la ley al pie de la letra, sino viviendo su espíritu, como nosotros también le daremos plenitud a la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros, pues, estamos dispuestos a acoger, no solamente a aceptar, acoger, hacerlo nuestro, incluso darle gracias a Dios por el daño que recibimos, por el maltrato del que fuimos objeto, por el odio y la discordia de aquellos que injustamente la provocaron en contra de nosotros? Y que yo sea capaz de decirle gracias, Señor, porque todo eso me hace más fuerte y me permite manifestar tu presencia en mi vida. Qué fuerte. Qué fuerte porque ahora resulta que no solamente Jesús nos pide cargar con nuestra cruz, que ya de por sí era algo muy difícil. Quien quiera venir conmigo, que tome su cruz y que me siga.
Con esto mi Señor me está diciendo, carga también la cruz de los demás. Y no solamente cargues la cruz de tus seres queridos, ojo, carga la cruz del malvado. Ese puede ser el acto más noble de nuestra condición humana de hijos de Dios. Cargar la cruz del que me hizo daño. Muy difícil. Pero es que ante los ojos de Jesús no cuenta tanto que vivamos como personas dejadas, como personas tiradas al olvido. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta para los ojos de Dios es la motivación por la que nosotros seremos capaces de hacerla. La motivación por la que nosotros aceptemos la injusticia sufrida. Insisto, no se trata de sufrir pasivamente o de permanecer inertes ante las injusticias, ante el desorden social, ante la opresión. Juan Bautista murió defendiendo la verdad. No es por ahí. Más bien, se trata de renunciar al deseo de venganza, al ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién de nosotros, aunque la ley nos permita vengarnos, sería capaz de renunciar a la venganza? Es lo que nos propone Jesús. No busques la venganza de aquel que te hizo daño. Más bien dale un poco más de aquello por lo cual te dañó. Pues yo no veo otra fórmula que decir, esta es la ley del amor que Jesús nos ofrece, el verdadero amor que Jesús nos invita a vivir. A veces nos jactamos mucho de la boca de decir, es que Dios es un Dios de amor. Pues sí, exactamente. Este es el amor que Jesús nos propone y que va en continuidad con el discurso de las bienaventuranzas, si se fijan. Si leemos las bienaventuranzas y leemos esto que Jesús nos dice, que iremos en contra del ojo por ojo y diente por diente, checan perfectamente. Porque esa es la propuesta de Jesús. Si todos los cristianos viviéramos lo que hoy Jesús nos propone en el Evangelio, ¿cómo sería nuestra sociedad? Una sociedad totalmente diferente. No necesitaríamos tantas leyes, tantos procesos, tantas autoridades. Nuestra sociedad no estaría en ruina, sino las relaciones humanas estarían enaltecidas ante la injusticia y la violencia. Y ese amor que Dios propone vivir es mucho más eficaz que muchos procedimientos penales existentes en las leyes civiles. Señor, ayúdame. Ayúdame a comprender este mandamiento que tú nos propones hoy. Ayúdame a vivir el amor al enemigo. Ayúdame a vivir el amor sin buscar nada a cambio, pues ese es el verdadero cumplimiento de la ley del amor. Ayúdame a vivirlo con tal intensidad que tú fuiste capaz de vivirlo y presentárnoslo como un mandamiento nuevo. Ayúdame a vivirlo como lo vivió nuestra Madre Santísima ante tantas personas que te hicieron daño. Que así sea.